Vamos comenzando. Bienvenidos a todos a esta nueva actividad de la Keilah Dr. Herzl de Lomas de Zamora. Damos comienzo a esta reunión en donde vamos a conmemorar y conocer un poquito más de la mano de Aida Ender sobre el pogrom de noviembre, la Kristallnacht, el hecho ocurrido, y un poquito nos va a contar Aida qué sucedió antes, qué sucedió después. Todas las preguntas que vayan surgiendo las vamos a ir escribiendo en el chat para poder conversarlas al final, ¿sí? Bueno, presentamos a Aida, un placer tenerla nuevamente en la Keilah. Es hija de sobrevivientes, es cofundadora de Generaciones de la Shoah, editora de Cuadernos de la Shoah, un material educativo para docentes que aborda diferentes temáticas de la Shoah en profundidad. Es coordinadora del proyecto Aprendiz, es miembro de comisión directiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires y es emprendedora de memoria. Y aquí hacemos una pausa, Aida. A ver si podés contarnos un poquito más qué es ser emprendedora de memoria. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Bueno, con Meli tenemos una larga relación y el tema que nos atañe y nos preocupa y del cual vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con muchos de los cuadernos en los que Meli, los cuadernos de la Shoah, en los que Meli ha puesto mucho de su vida y de su saber. Y ser emprendedora de memoria, a ver, ¿cómo lo explico? Para mí forma parte, así como para todo el pueblo judío, forma parte de mi identidad. La memoria es un eje de identidad que nos atraviesa, ¿no es cierto? Y además la memoria tiene que ver con mi propia historia. Siendo hija de sobrevivientes y a pesar de no haber sufrido lo que sufrieron mis padres, yo también tengo una cicatriz en mi identidad, que es el sufrimiento y el haber perdido a toda mi familia de ambos lados, asesinada en la Shoah. Entonces, cuando hablamos de memoria, yo casi siempre explico esto que me parece que es muy importante, porque se habla mucho de la memoria, y la memoria para que no vuelva a pasar, y la memoria para no olvidar, y ese montón de frases hechas que escuchamos permanentemente acerca de la memoria, pero que si la memoria, esto es lo que yo asumo, si la memoria no está acompañada de acción, la memoria sola no nos alcanza. Y esto es lo que a mí me mueve a hacer todo esto, la memoria para educar, la memoria para preguntarnos a nosotros mismos siempre cómo fue posible la Shoah, la memoria inserta en un contexto educativo, la memoria inserta en un contexto ético, la memoria inserta en la acción. Es decir, la acción, si nosotros no accionamos, la memoria sola no sirve. Y acción quiere decir cada una de las cosas que cada uno de nosotros puede hacer para que quizás algún día la Shoah no sea el paradigma de otros genocidios que sabemos que siguieron sucediendo después de la Shoah. Entonces, la memoria es educar en valores, la memoria es la defensa de los derechos humanos, la valoración de las diferencias, la memoria es el comportamiento que nosotros podemos tener y lo que podemos hacer respecto a construir una sociedad mejor. Y quizás algún día, como decimos en muchos de los cuadernos, Meli, esta memoria pueda significar un nunca más
en la historia de la humanidad respecto a los genocidios. Así que bueno, esto es lo que yo quiero decir con Emprendedora de Memoria. Y acá me acompaña Diana, que es mi compañera en ese emprendimiento. Hola Diana Juan. Sí, sí, también está Diana, es cierto. Ambas emprendedoras de memoria. Tal cual. Bueno, aprendí mucho de ella. Sí, sí, y yo de ambas, totalmente. Así que bueno, avanzamos entonces en el tema que tenemos hoy para conversar contigo, que nos vas a presentar. Quiero agradecerle mucho a Sergio la parte técnica porque algo pasa con mi computadora y no pude pasar el power compartir el power en mi computadora, así que él va a ser mi asistente en ese sentido. Bueno, hoy vamos a hablar del pogrom de noviembre. Casi todos ustedes seguramente durante toda su vida han escuchado la palabra Kristallnacht, que es el nombre con el que los alemanes, el nombre que los alemanes le dieron al pogrom de noviembre, al pogrom alemán y austríaco de noviembre de 1938, la famosa Noche de los Cristales Rotos, que no solo fueron rotos los cristales. Empezamos con el power, por favor, la primera filmina, aunque sea, compartimos la pantalla. Llamamos pogrom de la... Yo quiero empezar diciendo que para mí el pogrom de noviembre fue el prólogo de la destrucción. Fue la primera gran acción violenta que los nazis ejercieron contra los judíos. El pogrom contra la comunidad judía del 9 de noviembre marcó un punto de inflexión en la política antisemita, que nació inmediatamente después de la llegada de Hitler al poder en 1933 y preparó el terreno para lo que sería, unos años después, la Shoah. El asesinato sistemático de los judíos que vivían en los territorios ocupados por los nazis. Fue la primera acción pública emprendida contra los judíos tanto en Alemania como en Austria, y fue instigado y organizado por la jerarquía política en ese momento. Y ante la mirada impávida de la población en la noche del 9 al 10 de noviembre, pero siguió varios días después con otros acontecimientos, como fue, ya van a ver en las fotos algunas de las cosas de las que vamos a hablar. Este acontecimiento, esta acción violenta, fue pretendidamente declarada como espontánea luego del asesinato de un diplomático alemán en París, en la sede de la embajada en París. Seguimos. Unos meses antes, las autoridades alemanas habían endurecido los requisitos de permanencia de los judíos en Alemania para los judíos polacos. Y lo que hicieron fue deportar a miles de judíos polacos hacia la frontera, hacia Polonia. Pero no pudieron entrar a Polonia y quedaron en la frontera. Entre ellos estaban gran parte de la familia de Herschel Greenspan, que ustedes ven en la foto, ese joven que se ve a la izquierda, y que él era alemán, pero su familia eran polacos que habían emigrado a Alemania. El 9 de noviembre, este adolescente, este jovencito, digamos, furioso por la deportación de sus padres, de su Alemania natal, compró un revólver, se dirigió a la embajada alemana en París
y disparó al primer diplomático que apareció en la embajada. Y ese diplomático es quien murió 2 días más tarde a raíz de las heridas recibidas por Herschel Greenspan, era Ernest von Rath. No era el embajador ni el segundo, era un funcionario de la embajada. Y de la noche a la mañana, Greenspan, un chico brillante pero muy ingenuo, seguimos con el... Ahí. Este chico no era nadie en política y apareció en las primeras planas de todos los periódicos. Y ese joven quería vengar a esos 17.000 judíos, esos 17.000 judíos polacos que habían sido deportados de Alemania hacia Polonia, pero a los que se les impidió la entrada a Polonia. Entonces estuvieron hacinados en una franja muy chiquita de la frontera un largo tiempo, en una especie de limbo que no era ni Alemania ni Polonia, una franja muy chica de terreno y estaban repleta de carencias y de hambre y en una situación muy, muy desesperada. Y muchos murieron ahí. Con el tiempo, los que sobrevivieron fueron enviados a campos de concentración. Seguimos con las otras filminas. Esta es una foto de los judíos 18, 17, más o menos es la cantidad de judíos que fueron deportados a... El nombre a mí no me sale muy bien, pero es Svashin. El día anterior al pogrom, el ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, dio un discurso ante una multitud en un acto por la celebración de una de las tantas efemérides que los nazis instauraban. Seguimos con el... Ahí vemos a Greenspan y a von Rath, los dos personajes que fueron... Ahí está. Decía que Joseph Goebbels dio un discurso en una de las tantas efemérides que los nazis celebraban, y el nivel de antisemitismo y violencia de ese mensaje fue brutal, aún incluso para los parámetros nazis de la brutalidad. Fue la señal de salida, la bandera de largada, fue el anuncio a viva voz de lo que iba a pasar. El discurso, esa arenga criminal, mostraba, aunque dijera otra cosa, que el crimen en París solo les había dado una excusa que estaban esperando para esa acción violenta que fue el pogrom. Ellos iban a valerse de cualquier cosa con tal de desatar la furia antisemita, el poder y la capacidad de destrucción irracional sobre sus víctimas. Ese discurso fue el empujón que muchos necesitaban. Y con la aprobación de Hitler alentó la propagación de las revueltas, comunicando a los líderes del partido nazi que las revueltas no serían reprimidas. La intención fue organizar y ejecutar los disturbios con un significado con un significado tal que el partido nazi no apareciera externamente como el arquitecto del pogrom. Durante casi 3 días en continuidad, no solo esa noche, miles de nazis fanatizados sacaron de sus casas, golpearon y humillaron a sus vecinos judíos y a sus familias. Vandalizaron sus viviendas, irrumpieron y dañaron los negocios, incendiaron cientos de sinagogas. Seguimos mostrando ahí. Ese es bueno, ahora lo voy a explicar. Este es el discurso que dio Goebbels antes, como la voz de Aura, como para que esto empezara. Vandalizaron las viviendas, irrumpieron y dañaron negocios, incendiaron cientos de sinagogas, profanaron cementerios, y el ataque fue sorpresivo,
Fue dramático y fue muy violento. Fue instigado y organizado por la jerarquía política ante la mirada impávida de la población. Una de las cosas que pasaron esa noche fue que cuando mientras se producían los incendios, llegaban los bomberos y los nazis lo que les decían era que apagaran el fuego solamente de las viviendas que estaban al lado de las instituciones o de las viviendas o de los negocios judíos, pero que no apagaran el fuego de las casas, los negocios y las instituciones judías. Es decir, si el fuego se extendía y tocaba una vivienda de un alemán que no fuera judío, se extinguía el fuego, pero no debían extinguirlo en las propiedades de los judíos. Las consecuencias inmediatas del pogrom fueron devastadoras. Al día siguiente, una multitud de civiles alemanes, se calcula que asistieron más de 100.000, se reunió en Nuremberg a celebrar los destrozos. El gobierno alemán impuso una multa millonaria a los ciudadanos judíos y a sus organizaciones. Es decir, los judíos tuvieron que pagar los daños que fueron infligidos por las hordas nazis. Los niños judíos fueron expulsados de las escuelas públicas y se libraron leyes y decretos cercenando aún más las libertades laborales y civiles que ya venían siendo cercenadas desde las leyes de Nuremberg y un poco antes. Ya no había lugar para los judíos en la sociedad alemana. Vamos a pasar algunas de las fotos de lo que fueron los daños a las instituciones judías. Las sinagogas básicamente fueron todas quemadas, todas. ¿Seguimos? Acá se ve perfectamente bien lo que era la sinagoga y lo que fue después. Los daños en el interior. Fueron saqueados y quemados alrededor de 7.000. Volvemos atrás una, por favor. 7.500 comercios de propiedad judía. Y el nombre de Kristallnacht fue dado por los vidrios rotos de todas las propiedades que fueron destruidas en esa noche. Seguimos. Ahí se ve perfectamente al día siguiente cómo amanecieron las calles de Berlín y de todas las ciudades, por supuesto, de Alemania y de Austria. La gente caminaba, era la noche de los cristales porque la gente caminaba sobre los vidrios rotos de las vidrieras destruidas. Bueno, esto ya lo dije, los judíos fueron golpeados, sus viviendas saqueadas, y acá vemos algunos de los heridos esa noche, algunos de los judíos que lograron salvarse, pero que quedaron muy traumados por los disturbios. Las casas íntegramente saqueadas, se saquearon todas las bibliotecas, se saquearon las bibliotecas de las sinagogas, esos son todos libros sacados de las bibliotecas de las instituciones. Seguimos. Y las fotos fueron sacadas por los mismos nazis. Y más de 30.000 judíos quedaron detenidos y enviados a campos de concentración y aproximadamente un centenar de judíos fue muerto en esa acción. Aquí vemos el desfile de los judíos que llevaron a los campos al día siguiente y los días subsiguientes. Hacia la vista de la gente, para que la gente los viera. Y algunos testimonios. Seguimos. Bueno, después del pogrom, es lo que le dije, los judíos tuvieron que pagar los gastos ellos, los gastos de reparación de daños de las ciudades.
Y ahora vamos a ir un poquito más atrás en la historia, como para poner en contexto lo que fue un tiempo antes, cómo llegamos a la noche del 9 de noviembre, cómo llegamos al pogrom. Luego de la derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial por Alemania, Alemania vivió un gran caos político y económico, mucha inestabilidad, hiperinflación, altas tasas de desempleo, la fragmentación de los partidos políticos, el incremento de las ideologías más extremistas, tanto de derecha como de izquierda. Y en ese contexto, el ascenso de Hitler al poder fue obtenido mediante elecciones, pero con un nivel de votos muy bajo, con un porcentaje de votos muy bajo. Y la democracia en las urnas tuvo un rápido fin después que Hitler fue nombrado canciller, porque anuló el Parlamento y porque abolió la oposición, y el nazismo adquirió en poco tiempo el poder absoluto. Sin embargo, eso no era suficiente. El poder absoluto no era suficiente, porque lo que se debía encontrar era apoyo en las masas para llevar adelante la política del nazismo. Y generar un sentimiento en la población, un sentimiento que cohesionara al pueblo alemán detrás de una idea, detrás de un sentimiento de identidad alemana. Y entonces el tema de la propuesta era la homogeneización de las divergencias en un propósito común. Y ese propósito común debía ser manejado y controlado por el Estado. Uno de los recursos fue la construcción de a poco de un enemigo interno para cohesionar al pueblo, un enemigo a quien echarle toda la culpa de lo que estaba pasando. Y una vez designado ese enemigo, sería el culpable de todos los males que aquejaban a la sociedad. El hambre, las injusticias, la humillación nacional, las severas reparaciones de guerra que Alemania tenía que pagar al haber perdido la Primera Guerra Mundial, porque había sido vencida en la Primera Guerra Mundial. Y esas reparaciones debían ser pagadas, y cundió el desaliento y la vergüenza y las crisis sociales después de ser vencidos en la Primera Guerra Mundial. El discurso político y la insistente propaganda hizo creer a todos que una vez librados de ese enemigo interno que tenía la culpa de todo lo que estaba pasando y causante del mal, se recuperaría ese bienestar que habían perdido. Y entonces el enemigo interno elegido fueron los judíos, cuyo número no llegaba ni siquiera a 500.000 en toda Alemania y representaba el 1% de la población alemana. ¿Cómo se lo eligió? Y los fundamentos de esta elección ya existían un poco en la sociedad alemana. Alemania tenía un largo historial de antisemitismo, pero hasta los inicios de la década del 20, los judíos estaban integrados a la sociedad alemana, eran ciudadanos de pleno derecho desde el siglo pasado. Triunfaban en las profesiones y en sus negocios, muchos combatieron en la Primera Guerra Mundial y fueron condecorados con las cruces de hierro, es decir, Alemania era su país y así eran considerados. Luego comenzó ese rechazo cada vez más impúdico y sin freno, y hubo varios intentos de pogrom en esa década con la llegada nazi al poder, y todo empeoró de manera totalmente dramática. Hubo boicots a los comercios judíos, leyes raciales, políticas antisemitas, actos de segregación explícita, persecuciones. Por otro lado, el triunfo de la Revolución Rusa en 1917 identificó a los dirigentes de la revolución con los judíos.
El temor de que el comunismo triunfara también en Alemania fue un agregado importante a la elección y la construcción del judío como culpable de todos los males. Al mismo tiempo, y sin que se levantaran contradicciones lógicas, los judíos eran acusados de ser agentes del capitalismo, ser ricos, ser banqueros, ser usureros. Así, para el estereotipo antisemita, eran explicaciones al mismo tiempo como que eran explotadores y expoliadores de las empresas alemanas y al mismo tiempo de los trabajadores y amenazantes portadores del peligro comunista. Las dos cosas y al mismo tiempo. El Estado totalitario se corporizó, el antisemitismo y la propaganda se aunaron para que el pueblo judío fuera el enemigo natural, para que una vez desaparecido, una vez que los judíos no formaran parte de la sociedad alemana, desaparecía el sufrimiento, desaparecería el sufrimiento y la vergüenza y la humillación de todos. Y el Estado totalitario se corporizó, ya sabemos, en una sola persona, Hitler, el Führer, y Hitler era un personaje al que poco a poco se le empezó a deber, la población debía adorar, debía someterse absolutamente a sus designios, la obediencia debía ser total y debían tener el orgullo de pertenecer al partido nazi y contribuir al engrandecimiento de la gran Alemania. Esa mira que Hitler había puesto en la mente de todos. Y en la reconquista de ese orgullo ario, germánico, que se había perdido con la derrota y con la humillación de la Primera Guerra Mundial. Y esa obediencia no solo era valorada y reconocida, también se conseguía, siendo miembro del partido nazi, también se conseguía trabajo. Era más fácil conseguir un trabajo, era más fácil tener asistencia social, educación, y también se aseguraba un lugar más o menos importante dentro de la sociedad. No se admitía oposición alguna, cualquier opinión contraria a la voz del Estado, del Führer, convertía al opositor, de opositor en enemigo del Reich. ¿Cómo fue posible que un pueblo como el alemán, educado en el cristianismo, que había deslumbrado a la humanidad con artistas, científicos, intelectuales, que había sido la cultura, la cuna de la cultura europea en la primera mitad del siglo XX, aceptó, toleró y más tarde ejercitó esa exclusión, ese acoso, esa deportación y finalmente el asesinato del pueblo judío? La humanidad se sigue haciendo esta misma pregunta, y una de las respuestas a esta pregunta de cómo fue posible la tenemos en la propaganda. Poco después de la asunción al poder de Hitler en 1933, creó el Ministerio de Propaganda del Reich, y que fue encabezado por Joseph Goebbels, y debía asegurar que el mensaje nazi llegara al pueblo a través de todos los medios posibles. El Ministerio de Propaganda cubrió todos los aspectos de la vida alemana: la educación, el arte, la cultura, las finanzas, la ciencia, el deporte, la juventud, la mujer, la clase obrera, hasta los rumores y los chistes, los afiches, la radio, el cine, el teatro, los libros de texto, los libros infantiles, los dibujos animados, las historietas, los folletines, todo. Hasta se regalaron radios a todos los hogares alemanes que sintonizaban únicamente la emisora oficial y tenían prohibido sintonizar otras emisoras que no fueran esa,
con peligro de ser apresados. Además de todo esto, bueno, y como una de las cosas fundamentales, tenemos que hablar de la teoría racial. Y la teoría racial fue uno de los sustentos de la ideología nazi. Y su objetivo era que la raza aria tuviera la total supremacía sobre todas las demás. Está probado como una superchería científica y una falsedad esta idea de que las razas humanas podían o debían o deben ser mejoradas y depuradas. Y ese fue uno de los ejes del nazismo. El relato mítico nazi remitía a un pasado de esplendor que debía ser reconstituido para el orgullo del pueblo alemán. Luego de ese perdido pasado de gloria, la raza aria superior y potente había sido corrompida por la mezcla con otras razas inferiores. Entonces el plan de reingeniería social y biológica implicaba la desaparición de todo aquel que amenazara con ensuciar la pretendida pureza aria. Los judíos eran los primeros de una larga lista que incluía gitanos, orientales, negros, homosexuales, discapacitados físicos y mentales y otros más. El proceso de purificación comenzó con el exterminio de los discapacitados físicos y mentales. Médicos y enfermeras participaron en el plan para evitar que las taras de estos anormales fueran transmitidas y siguieran contaminando la raza aria. Este plan se conoció como T4, T por la calle donde estaba, el nombre de la calle donde estaba el instituto donde se practicaba la eutanasia, y 4 era el número de la casa. No lo pronuncio en alemán porque no lo sé. En su transcurso fueron asesinadas más de 200.000 personas. Pero las protestas de los familiares y la Iglesia determinaron la suspensión del proyecto en el año 1941, pero fue un antecedente aplicado luego al asesinato sistemático de judíos y se reanudó una vez comenzado el exterminio de gran parte de la población judía. Según el estereotipo antisemita difundido por el nazismo, el judío era causante de todos los males del pasado y del presente, maligno por naturaleza, usurero, no confiable, demoníaco, corruptor y corrupto al mismo tiempo, comunista y capitalista al mismo tiempo, antialemán, enemigo y opuesto a los verdaderos valores arios, transmisor de enfermedades, pestes, epidemias, identificado con insectos, ratas, hongos venenosos y virus a los cuales se extermina. El estereotipo antisemita también describía al judío como un aspecto físico característico, en contraposición al ario, sano, fuerte, erguido, deportista, rubio, de pelo lacio y ojos claros. Se describió al judío como oscuro, enfermizo, débil, pálido, encorvado, moreno, con pelo enrulado y ojos oscuros, nariz ganchuda, orejas prominentes y labios gruesos. Esta imagen estereotipada, consecuencia de la pretendida biología racial, que consideraba a los judíos como una raza venenosa que vivía a costa de otras razas y las debilitaba, era difundida en las caricaturas y generó una nueva disciplina educativa que categorizaba ciertos rasgos físicos como típicos de los judíos. Lo que empezó como diferencia se convirtió pronto en demonización y llevó a que el pueblo alemán borrara de su conciencia al judío como un ser humano. Las leyes raciales de Nuremberg, puestas en vigencia por el Parlamento alemán el 15 de septiembre de 1935, se convirtieron en la base jurídica para la política del racismo antijudío y excluyeron sistemáticamente a los judíos de la vida alemana.
La primera de las dos leyes de Nuremberg se denominaba la Ley de la Ciudadanía del Reich. Establecía que dicha ciudadanía cabía exclusivamente a los arios. Acuérdense lo que dijimos antes, que los judíos eran ciudadanos de pleno derecho desde el siglo pasado en Alemania. Bueno, esto despojó a los judíos de sus derechos políticos, los redujo a ser ciudadanos del Reich, los redujo de ser ciudadanos del Reich a súbditos del Estado. Y la segunda ley, denominada Ley para la Salvaguarda de la Sangre y el Honor Alemán, prohibía los casamientos, las relaciones extramatrimoniales entre alemanes y judíos, el empleo de mucamas menores de 45 años alemanas en hogares judíos y el uso de la bandera alemana por parte de los judíos. Estas leyes cambiaron radicalmente la vida cotidiana de los judíos alemanes. Perdidos todos sus derechos, sus hijos debieron dejar las escuelas, se los echó de sus trabajos, de todos los trabajos relacionados con el Estado, de las cátedras universitarias, del ejercicio de las profesiones liberales y de toda actividad artística y pública. Arios y judíos no se podían casar entre sí. Los profesionales judíos debían suspender todo trato con los arios. Los judíos tuvieron prohibido el acceso a sitios públicos como plazas, piscinas, clubes, teatros, negocios, y se vieron severa y progresivamente restringidos en sus posibilidades de movimiento y en las acciones que podían emprender. Los sucesos de 1938, perdón. Los sucesos de 1938 fueron denominados por la jerarquía nazi como crucial. En un documento alemán presagiaron una etapa extrema de política antijudía del régimen nazi. Ese año fue testigo de una intensificación de la política expansionista de Alemania y del aceleramiento de los preparativos bélicos. El 5 de octubre del 38 se canceló la vigencia de los pasaportes de judíos y se le agregó la letra J por Jude, judío, en los pasaportes de salida que se expedía a los que emigraban. Y otra ley de 1938 obligaba a hombres y mujeres judíos a agregar los nombres Israel y Sara a los suyos propios, en el caso de no poseer un típico nombre judío, de acuerdo a una lista que habían confeccionado, que había sido confeccionada por funcionarios estatales. De esa forma, los judíos podían ser fácilmente identificados por medio de sus nombres. El nazismo soñaba con la recreación de la Gran Alemania. El Tratado de Versalles había prohibido expresamente la unión de Alemania y Austria en un solo Estado. Sin embargo, esta era una de las principales reivindicaciones que Hitler expresaba en su libro Mein Kampf. La población austríaca era, como la alemana, mayoritariamente germánica. Una importante proporción de sus ciudadanos, fundamentalmente los nazis austríacos, era favorable a esa integración estatal con Alemania. Esto llevó al dictador alemán a forjar la idea de su gran Alemania. Y en esto pesaba sin duda la situación económica de Austria, que todavía estaba muy deteriorada por las repercusiones de la crisis de 1929, y que hacía que Alemania fuese vista por los austríacos como la posible solución a sus problemas. Los Sudetes, una parte de Alemania que había pasado a formar parte de Checoslovaquia por el Tratado de Versalles, también fue el objetivo que Hitler se planteó, devolver ese territorio a la Gran Alemania. Su población era aproximadamente de 3 millones de personas y en su mayoría germanófila. Y sus líderes no ocultaban la intención de que querían ser anexionados al Tercer Reich.
En octubre del 38, los alemanes ocuparon esa región y expulsaron de ella a la mayoría de la población checa. Y el avance nazi fue arrollador. Primero la anexión de Austria en 1938, luego los Sudetes y por último el resto de Checoslovaquia. Los judíos checos y austríacos sufrieron las mismas restricciones que los judíos alemanes. Fueron objetos de persecuciones progresivas, perdieron sus derechos civiles y laborales, sus bienes y propiedades les fueron arrebatadas. El 27 de octubre de 1938 fue que comenzó la expulsión masiva de judíos del territorio del Reich, de las que hablábamos al principio, cuando fueron expulsados los judíos polacos a esa franja, a ese limbo en la frontera polaco-alemana, alemana-polaca. Y ahí fueron enviados los padres de Herschel Greenspan, el joven que hablamos que mató a von Rath y que sirvió de pretexto a los nazis para planificar y ejecutar el pogrom de noviembre. Y después del pogrom, la necesidad de huir fue perentoria y vital para los judíos alemanes. Pero no había dónde ir. Las puertas del mundo estaban todas cerradas. Cientos de miles de judíos se agolpaban en las embajadas y consulados y veían rechazadas sus solicitudes de visas. Y a pesar de que 32 países enviaron sus delegados a la conferencia de Evian, que fue organizada por el presidente Roosevelt de Estados Unidos, para buscar un destino para estos desesperados, los judíos no encontraron el esperado refugio. El rechazo fue casi unánime de todos los países. El proceso de deshumanización comenzado en Alemania 5 años antes recibió una nueva confirmación. El pueblo alemán borró de su conciencia al judío como ser humano. Nadie imaginaba lo que iba a pasar poco tiempo después. Era humanamente inimaginable. El pogrom alemán de noviembre fue el prólogo de la destrucción. Bueno, y quería cerrar con estos dos, con estas dos filminas. Seguimos con la última. Chaim Weizmann dijo a raíz de esto, Chaim Weizmann, el futuro primer presidente de Israel, que el mundo parece estar dividido en dos partes. Una donde los judíos no pueden vivir y la otra donde los judíos no pueden entrar. Bueno, espero sus preguntas. Muchas gracias. Un recorrido completo, Aida. Un lujo escucharte. Pensaba mientras te escuchaba... Hay mucho más para decir, pero bueno, con una hora es muy difícil, con media hora es muy difícil, pero bueno, sí. Tratamos de hacer un recorrido para situar un poco lo que fue el inicio y el transcurrir de estos días tan trágicos para los judíos y que anticiparon lo que vendría después. Sí, pensaba mientras te escuchaba en dos cosas, que va mi pregunta hacia vos. ¿Cómo o con qué herramienta, que lo mencionaste un poco al pasar, con qué herramienta tan poderosa, quizás nunca antes explotada de esa forma, contó el régimen nazi para construir la imagen del líder y al mismo tiempo y en oposición construir la imagen de ese enemigo? ¿Cómo hacer para llegar a todas partes? ¿Cómo hacer para comunicar a todos un mensaje claro, contundente y que sea comprendido por todos? Y que no sea objetado también.
La pregunta tiene dos partes. ¿Cómo se construye un líder? Primero tiene que haber una carencia y una necesidad. La carencia era la que venía experimentando el pueblo alemán con todos los altos y bajos y todo ese orgullo perdido por la derrota en la Primera Guerra Mundial, cuyo costo fue altísimo para los alemanes. Fue un costo hasta impensado, pero habían sido los perdedores y debían pagar por todo lo que había sucedido. No se olviden que la Primera Guerra Mundial fue terrible, fue la primera vez en que murieron muchísimos civiles, y esto era algo impensado. Las guerras se hacían entre ejércitos. El costo de la Primera Guerra Mundial fue brutal en víctimas. Y esto aceleró un poco esta sed de la necesidad de un líder que encaminara todo ese descontento y toda esa frustración en la búsqueda en la búsqueda de una cohesión que los llevara hacia adelante. Es decir, nosotros lo podemos ver en muchos de los genocidios que se sucedieron posteriormente y los previos. Es decir, sabemos de Stalin y sus matanzas, sabemos de posteriormente las guerras de los Hutus contra los Tutsis, sabemos de Camboya y sus dirigentes en los genocidios que produjeron después. Es decir, la búsqueda de ese líder. Y la historia de Hitler es muy personal en ese sentido, porque uno solamente, justamente con Diana vimos el otro día una película de un discurso de Hitler original en alemán, subtitulado, y nos dimos cuenta en un fragmento de una película de 5 minutos cómo un líder puede llevar adelante esto que llevó Hitler adelante en Alemania. Su postura corporal, su manera de mirar a la gente, el hipnotismo que ejercía en las masas, toda la estructura que lo rodeaba, hacía de él alguien que sobresalía del resto de la población. Y eso se fue construyendo con el tiempo, pero Hitler tenía condiciones para convertirse en lo que se convirtió. Y nos dimos cuenta porque era una personalidad muy ignorante en algunas cosas, pero excepcionalmente sabio en esto, en la construcción de una dictadura personal muy fuerte que el pueblo alemán necesitaba. Se dieron las dos cosas, es decir, el pueblo alemán necesitaba una cohesión que Hitler les proporcionó. Hay que ahondar mucho en la historia para comprender esto, y tiene muchas explicaciones, pero bueno, no es hoy. Y la segunda cosa que vos preguntaste es respecto a cómo la propaganda hace eso. Cuando vos metés en la cabeza de la gente que necesita esto, y que necesita lo otro, y que hay algo que es el culpable de todo lo que te pasa, y hay algo o alguien que va a solucionar todos tus problemas, y que hay alguien que va a hacer que tu vida sea mejor, y que hay alguien que si vos lo seguís y que representa a todos los valores que el pueblo alemán creía que eran los valores supremos, eso lo ejerció Goebbels con genialidad, porque logró cohesionar a todo el pueblo alemán detrás de un objetivo, y la propaganda fue ese medio. Y nosotros no nos damos cuenta hasta en nuestra vida diaria
cómo la propaganda dirige nuestras vidas también, aún hoy, después de haber pasado todo lo que pasó. No sé si contesta a tu pregunta, pero bueno, tendría que extenderme mucho más. Y no. Clarísimo, clarísimo y un placer escucharte como siempre. Gracias. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta, Sergio, de los participantes para hacerle a Aida. Bueno, se ve que fuiste muy clara, Aida, para mí fuiste extremadamente clara, estuvo muy buena toda la presentación, la verdad me gustó mucho. Hay una sola pregunta de momento, que pregunta Alex de la comunidad, que pregunta si además de los austríacos, los eslovacos también participaron del pogrom de noviembre. No, solamente fue en territorio de Alemania y de Austria. Después la anexión de Checoslovaquia fue sufrida por los checoslovacos, salvo por los alemanes de la región de los Sudetes. ¿Verdad, Diana? Bueno, esa, de momento, era la única pregunta que se formula. Es decir, ese pedacito de territorio de Checoslovaquia había sido alemán y fue arrebatado a Alemania como parte de los costos que Alemania tuvo que pagar por las compensaciones de la Primera Guerra Mundial. Y después fue anexado nuevamente, ocupado por el ejército y anexado otra vez a Alemania y después toda Checoslovaquia. Pero no hubo pogrom en esa fecha que estamos conmemorando hoy. Sí, clarísima la respuesta y Jonathan. Acá dice Jonathan Karchenbaum, hay algo pero se me fue. Sí, Jonathan, que es el director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, está haciendo un comentario que dice que en los Sudetes sí, la anexión de Checoslovaquia se produce en febrero de 1939. Exactamente. Y tenemos acá entre los participantes a Diana Wong, que es un lujo también tenerla, así que la invitamos a hacer un comentario. Diana y Aida siempre abordan estas temáticas y todo lo que tiene que ver con la Shoah. Son como dos, a ver cómo expresarlo. Yo que las conozco hace tanto. No nieve. Sí, pero bueno, se complementan y se retroalimentan y es un placer poder escuchar a ambas. Así que Diana, te invitamos a hacer el comentario o formular una idea, algo que quieras expresarnos. Desmuteate. Ahora ok, sí. No podía, me salió un cartelito que el anfitrión me tiene que dar permiso, yo estaba queriendo... gracias, Meli. Gracias, Sergio. Gracias, Meli. Aida, te felicito, hiciste una exposición completísima, en donde no solo contaste cómo fue el pogrom de noviembre, sino que armaste toda una cosa contextual. Buenísimo, buenísimo, estuvo buenísimo. Quiero agregar una cosa y comentar algo que vos dijiste, Meli. Respecto de la propaganda ya existía antes. La propaganda es un invento de la Iglesia Católica. Es para propagar la fe. De ahí viene la palabra propaganda. Y fueron muy exitosos, te voy a decir. Hace 2000 años que está probado que la saben hacer muy bien. Muy bien saben manejar el tema de la propaganda y armar situaciones que atraigan gente. Pero bueno, quiero agregar a lo que dijo Aida, cuando ella explicaba lo que es ser emprendedora de memoria, que las dos compartimos ese título, que lo que uno pretende cuando hace este tipo de charlas es dejar una lección, es dejar algo que sirva para esto que dijo Aida, para que algún día sea nunca más.
Y una de las cosas que podemos aprender del pogrom de noviembre es el tema de mantenerlo oculto, de mantener ocultas las acciones genocidas. ¿Por qué? Porque mucha gente alemana se expresó en contra de lo que había visto, no estaban de acuerdo de los horrores y de las cosas que habían pasado. Y algunos miembros de la prensa extranjera también, es decir, se expresaron contrarios al horror de lo que habían hecho las fuerzas nazis. Entonces, ¿qué aprendieron los nazis? A hacer lo mismo, pero que no se sepa, que sea en silencio. Entonces aparecen los eufemismos, las cosas no se llaman como son, sino que se inventan otros nombres. Bueno, no estamos tan lejos. En la dictadura militar argentina, nuestra junta militar aprendió esto del nazismo y todo lo que sucedía se hacía en secreto, y con palabras que no expresaban lo que de verdad pasaba. Bueno, esto quería comentar solamente, que el gran aprendizaje de esta prueba que hicieron los nazis para ver qué pasaba si atacaban a los judíos, aprendieron que mejor que la gente no lo sepa. Esto es lo que quería comentar, que me parece importante. Gracias, Diani. Gracias, Diani, también un lujo escucharte. Bueno, vamos terminando entonces por el día de hoy esta hermosa charla, hermosa porque nos permite todos un poquito compartir el emprendimiento por la memoria de personas como vos, Aida, que nos ayudan a comprender un poco de lo que sucedió y a justamente hacer acción, como decías antes. Así que bueno, la comunidad les agradece infinitamente por haber venido, de haber participado. Obviamente agradecemos a todos por haber venido y haber participado. Hay algunas personas que quizás entraron un poquito más tarde. En el canal de YouTube de la comunidad va a estar disponible la charla dentro de poco, así que van a poder acceder a ella. Quiero si me permitís interrumpirte Sí, un minutito. Quiero invitar a todos a visitar el nuevo Museo del Holocausto de Buenos Aires, en una exposición totalmente nueva, con un concepto museológico que no estamos acostumbrados a ver en la Argentina, con mucha tecnología, donde se puede estudiar y aprender y ahondar y hacer una visita profunda, y que estamos en varios proyectos para seguir trabajando y seguir agregándole cosas al museo. Y quiero invitarlos a todos a visitar el Museo del Holocausto. Se puede hacer en forma presencial y se puede hacer en forma virtual. Si entran a la página del Museo del Holocausto de Buenos Aires, van a encontrarse con las dos posibilidades para aquellos que no puedan trasladarse o todavía no se manejen en visitas públicas. Pero es una experiencia realmente importantísima. Tenemos el orgullo de tener un museo como este en la Argentina. Gracias a todos. Gracias a todos por participar. Ahí en el chat muchas gracias. Con el link de la página del museo, que también está todo el material de los cuadernos de la Shoah, que Aida es editora. Pueden verlos, pueden descargarlos, pueden consultarlos. Y bueno, agradecerles nuevamente por compartir esta charla tan enriquecedora de Aida. Y bueno, nos deja muchas ideas para pensar y muchas cosas por hacer también. Gracias, Meli, muchas gracias, Sergio, y aplauso para ustedes. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto. Nos vemos en la próxima charla y visiten el museo. Visiten el museo. Visiten el museo. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos.